Buenas tardes, hermanos. Nos hemos reunido para celebrar esta gran fiesta de Pentecostés y de esta manera cerrar este ciclo en este año de la Pascua. Tiempo intenso que hemos vivido y que culmina precisamente en esta jornada de una manera tan especial. Fíjense en lo que fue aquel primer Pentecostés, un día por otro lado relevante, importante, porque es como un aniversario que deberíamos de gozar, de celebrar. ¿Aniversario de qué? La venida del Espíritu Santo. ¿Y eso significa? Pentecostés, no, Pentecostés significa otra cosa, significa hacer asamblea. El griego, hacer asamblea. Y tiene mucho que ver con el aniversario que estamos celebrando, el inicio de la Iglesia. Tal día como hoy nació la Iglesia. Es verdad que teológicamente se podría argumentar o fundamentar que la Iglesia nace, un Jueves Santo con la institución de la Eucaristía, o el Viernes Santo con la muerte en la cruz, o con la ascensión. Yo apuesto por Pentecostés. Si se dan cuenta, en los textos bíblicos a los seguidores de Jesús se les llama discípulos, ¿verdad? El discípulo es el aprendiz, pero a partir de Pentecostés ya no se les llama más discípulos, se les llama apóstoles. Es decir, todo eso que han ido aprendiendo en el seguimiento de Jesús, ahora les toca a ellos vivirlo y ponerlo en práctica para todos los demás. Pues yo diría que Pentecostés, si bien recoge Pentecostés precisamente esos grandes eventos de la Eucaristía, de la muerte, de la ascensión, culmina todo precisamente con la efusión del Espíritu Santo. Nos decía Jesús, les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, cuando querían retenerlo consigo. ¿Por qué? Porque si no me voy, el Padre no les enviará al Espíritu. Y el Espíritu vendrá y les enseñará la verdad plena. Vivimos la era del Espíritu. La era de la Iglesia es la era del Espíritu. ¿Sí? El Antiguo Testamento era la era profética, ¿no? De los profetas, de los reyes, los patriarcas. Llega Jesucristo, es la era de Jesucristo, y después pasamos a la era del Espíritu. Pero curiosamente el Espíritu es el gran desconocido, el menos invocado. Cuando pensamos en Dios, normalmente pensamos en Cristo, o pensamos en Dios Padre Todopoderoso, pero rara vez pensamos en el Espíritu, ¿verdad? San Juan Pablo II, precisamente cuando escribe esa encíclica sobre el Espíritu Santo, lo denomina así, el gran desconocido. El gran desconocido. Ahora, si nos fijamos en el texto de lo que sucedió aquel día, nos damos cuenta de que los discípulos están en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Enclaustrados en sí mismos, atrincherados, miedosos, replegados, en su propia desilusión, podríamos decir sin esperanza. Y a la luz de Pentecostés, la fe es la que va a tomar el puesto del miedo y la paz la que va a sustituir a la turbación. Alegría y paz es el mensaje del Espíritu enviado por Dios, que se dan precisamente en el hombre que ha roto ese apego a sí mismo, que abre puertas, que se enfrenta a los retos que el mundo le presenta. Miren, si nosotros comparamos aquel Pentecostés con el nuestro de hoy, hay mucha similitud. Hay mucha similitud. Posiblemente en lo que precede a la efusión del Espíritu, no en las consecuencias de la efusión del Espíritu. Pues yo creo que recibimos poco Espíritu en nuestras celebraciones. Entre otras cosas porque yo creo que en muchos que conformamos la comunidad cristiana, la asamblea, no hay una disposición para acoger la gracia de Dios.
Estamos aquí por tradición, estamos aquí por hábito, estamos aquí porque hay que ir a misa el domingo porque es un mandamiento y un precepto que hay que cumplir, pero ¿realmente abrimos nuestro corazón al Espíritu? ¿Realmente ustedes sienten que cada domingo vienen y salen de una manera distinta a la que llegan? ¿Se opera una transformación en ustedes? Porque eso es lo que debería de suceder. ¿O nos llevamos el mismo miedo que traíamos ante la coyuntura social que nos toca vivir hoy día? Esto es lo que tenemos que pensar. O sea, yo creo que nuestras comunidades, las características de nuestras comunidades cristianas a veces, perdonen por los calificativos que voy a poner aquí: aburrimiento, pesadez, desencanto. ¿Cuántas veces yo termino la misa y me dicen: Padre, usted habla mucho? Bueno, ¿cuántas horas tiene un día? ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuántos ha dedicado usted a Dios? ¿Y media hora de escuchar la palabra le parece mucho? Esa es la disposición que traemos. Es decir, somos rácanos con Dios. Somos muy rácanos con Dios. ¿Cómo pensamos después que va a actuar esa fuerza del Espíritu en nosotros? Puertas cerradas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Papa Francisco en su magisterio? Y particularmente en el sínodo que estamos celebrando, que ya tuvo una primera parte el año pasado y que tiene otra segunda parte este año en octubre. Puertas abiertas, iglesia en salida, hospital de campaña, una iglesia en medio del mundo, no encerrado en sus templos. ¿O seguimos teniendo el miedo de aquellos discípulos? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y la única respuesta que yo encuentro es sencilla: porque falta el Espíritu Santo. Falta el Espíritu Santo en nuestras vidas, falta el Espíritu Santo en nuestras comunidades, falta el Espíritu Santo en nuestra iglesia. Hemos convertido una iglesia de pura liturgia, de puro rito, pero falta vida. Falta ese aliento, ese soplo que da vida. Somos cadáveres, ¿no? Que caminamos, sí, pero cadáveres en el alma. El cuerpo se mueve, el alma está inerte. Falta el Espíritu Santo. Y el Espíritu es siempre imprevisible, es improvisador, yo lo llamo creativo, innovador. ¿Se han dado cuenta del discurso de Pedro inmediatamente que reciben el Espíritu Santo? Salen a la calle y Pedro empieza a hablar, sin esquemas, sin programa, sin guión. Pura improvisación, es decir, la iluminación del Espíritu es el que abre su palabra. ¿Recuerdan la expresión "y la palabra", con mayúsculas, se hizo carne? ¿Como consecuencia de qué? La encarnación del Verbo. María pregunta al ángel: ¿cómo será eso si yo no conozco varón? ¿Cómo voy a concebir un hijo? El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo, la palabra, se encarna por la efusión del Espíritu. Y lo vemos ahora en Pedro, lo vemos también en el Tabor, ¿no? El Espíritu llena a Pedro, lo plenifica y automáticamente la palabra se expresa. La palabra se hace carne nuevamente en Pedro. Y no solamente vamos a ver milagros, es que van a ser milagros incluso mayores que los que hizo Jesús. ¿Se admiran de las obras que yo hago? Cosas mayores harán ustedes, les dijo Jesús antes de irse. Y efectivamente, después de Pentecostés, y lo vamos a ver en estos días, en la secuencia, en la lectura secuencial de los Hechos de los Apóstoles, Jesús llegaba y tocaba al ciego y tocaba al leproso, ¿no? Y le ponía saliva y hacía signos, gestos físicos. Pedro ni siquiera se da cuenta de los milagros que hace. Va caminando por la calle y su sombra le toca a un desgraciado que está ahí al lado y se cura. Él no interviene, su sombra, simplemente su presencia, obra el milagro. Es impresionante la fuerza que emana el Espíritu Santo a través nuestro cuando somos instrumentos dóciles suyos. ¿Ustedes creen que tienen el Espíritu Santo? ¿Sí?
Tienen elecciones dentro de 2 semanas. A ver si se nota. Hagan algún milagro. La palabra se hace carne. Miren, la iglesia de Pentecostés yo la llamo la iglesia del estupor. Y fíjense bien en esta palabra, el estupor. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define estupor como asombro, sorpresa exagerada, que impide o motiva a una persona a hablar o a reaccionar de alguna manera. Sorpresa, estupor, por lo inesperado. Pedro no ha programado nada. A partir de ese momento, los apóstoles, los que eran discípulos y se convierten en apóstoles, simplemente se dejan llevar por Dios para actuar. Como que abandonan su personalidad propia para ser la viva imagen de Cristo en la tierra. Y así conquistan el mundo. 11 discípulos, porque uno se ha quedado en el camino, ¿se acuerdan? 11 personas son capaces de transformar la faz de la tierra. ¿Cuántos católicos somos hoy en el mundo? ¿3 millones? ¿Y qué hacemos? Nos escondemos en nuestro cenáculo. Puertas cerradas por miedo a lo que pueda venir de fuera y por lo menos no perder lo que tenemos dentro. Estupor, sorpresa. Me acuerdo una anécdota, no sé si ustedes la han visto en estos videos cortos de YouTube o de los famosos TikTok de ahora. Recuerdo en una ocasión que me pasaron este video de una primera comunión. El padre iba a celebrar la primera comunión en la iglesia y de pronto sale el cura de la sacristía vestido de Papá Noel. Y toda la iglesia se quedó así estupefacta. Claro, yo también cuando lo vi. Dije, ¿qué onda ahora, moderna, no? No, el cura fue muy astuto. Lo primero que hizo fue sorprender a la comunidad, captar la atención de aquella comunidad y sobre todo captar la atención de ese niño, que posiblemente, como otro cualquiera, hubiera celebrado su primera comunión y no se hubiera acordado más de ese día en su vida, si no es por la bicicleta que le regalaron. Estupor, sorpresa. ¿Somos capaces de sorprender realmente? Aquel cura después explicó por qué había salido, precisamente, ¿no? De esa manera. No era una banalidad. Miren, la diferencia aquí es que Pedro no busca sorprender, no busca asombrar, impresionar, sino que simplemente se deja hacer. Nace espontáneamente en los oyentes ese asombro por lo insólito del momento, por lo insólito del acontecimiento. Y surge aquí, yo lo llamo otro personaje que entra en escena, aunque más que un personaje que es anónimo, es una voz. Una voz que emite a alguien de aquel público sorprendido y que dice, oigan, ¿no son galileos estos que nos están hablando? ¿Cómo es que cada uno les oímos hablar en propia lengua? ¿Qué ha pasado aquí? Porque estos no son políglotas, no han ido ni a la escuela. Asombro, ¿no? Ese personaje anónimo que nos debe representar a todos. Es decir, yo creo que en ese instante, a la luz del Espíritu, nace no la iglesia que estamos acostumbrados a concebir, que es la iglesia de las respuestas, sino que se suscita una nueva iglesia, la iglesia de las preguntas, de los interrogantes. El Espíritu siembra interrogantes, cuestiona siempre, ¿no?, al hombre. Yo creo que a veces, por no decir casi siempre, vivimos tan ocupados en dar explicaciones, en instruir, en dar respuestas, en sembrar certezas, que nos olvidamos que a veces lo que deberíamos hacer es simplemente cultivar incertidumbres, generar dudas, generarse preguntas en el corazón. ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? Pero no, vivimos con el dogma en la mano y lo imponemos a los demás. Yo tengo la verdad y todo el mundo se equivoca. Yo no pongo en duda la verdad, con mayúscula, no la mía,
sino la que Jesús nos ha traído. Por tanto, estupor. El estupor no nace de las certezas ni de las explicaciones. El estupor nace siempre del misterio y en contacto con aquello que nos parece siempre inexplicable. Cada uno los entiende hablar en su propia lengua. Yo creo que les recordaba hace algunas semanas este hecho. ¿Cuántas lenguas tenemos hoy día en México? Y no hablo de los indígenas. ¿Cuántas lenguas se hablan en la Ciudad de México? Y tampoco habla de los ingleses o americanos que vienen por aquí de turistas. No me digan castellano, eso ya lo sé. El problema es que el castellano que yo, les voy a hacer una revelación, con 57 años, o tú con 70, o tú con 40, o tú con 20, o tú con 3, la de 1 ya, la de 2 se nos durmió. Es totalmente distinta. No me lo van a negar, que la lengua del adolescente de hoy no es la lengua del adulto. ¿Ustedes entienden cuando les habla un chavo de 14 años? Y no digo cuando hablan. Cojan un chat de un adolescente, a ver si entienden algo de lo que dice ahí. Todos son, no lo sé cómo le llaman, monigotes y dibujitos y signos y palabras cortadas. Hay nuevas lenguas. La pregunta es, ¿Pentecostés será capaz en nosotros de que el mismo Evangelio lo podamos nosotros difundir en todas las lenguas? Es decir, que cuando nosotros hablamos palabra de Dios, nos entiende el niño de 5 años y el joven de 14 y el joven de 20 y el adulto de 40. Ese es Pentecostés. Ese es Pentecostés. Y ahí es donde debe entrar nuestro cuestionamiento. El Espíritu Santo actúa en el que habla y actúa en el que escucha. En el que habla disponiéndose precisamente a ser simplemente instrumento y voz para el Espíritu. Y en el que escucha abriéndose a una transformación plena de la vida a la luz del Espíritu, de su propia existencia de forma nueva. Se infunden los carismas. El Espíritu es el dador de los carismas, como nos decía, nos recordaba hoy San Pablo. Pero el carisma es una cualidad precisamente que atrae, que subyuga. ¿Nosotros atraemos o asustamos cuando nos ven? Es otra pregunta que deberíamos hacernos. El carisma atrae por presencia, atrae por palabra, atrae por personalidad, atrae por carácter. Miren, el cristiano, el carismático realmente, el lleno del Espíritu, es un don de Dios. Y es un don de Dios concedido a una persona particular en beneficio de todos. Esto es lo que también hemos equivocado muchas veces. Pensamos que el don que Dios nos da es para mí mismo. No, es para los demás. Es para que lo transmitas. Es para que lo compartas. Si lo retienes, te destruye, te aniquila. Eso es lo curioso del Espíritu. Don, carisma para los demás. Decía San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado, para la construcción del bien común. Y hace esa analogía con el cuerpo humano. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, y no le puede decir la cabeza a los pies, yo no te necesito. ¿No? Todos son necesarios. Cada uno tiene una función distinta, pero todos se integran en una única realidad. Y así los carismas en la Iglesia son múltiples, pero todos forman un solo cuerpo. Todos se integran en una misma causa. El servicio al bien común, al bien del hombre. Es curioso porque precisamente cuando nace la Iglesia, en Pentecostés, también empieza un nuevo sacramento. ¿Cuál? La confesión. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retienen les quedan retenidos, ¿no? Es decir,
Ese misterio de penitencia, de absolución, de apertura de las puertas del cielo para todos, no nace en Pentecostés. Nacen por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Yo digo que hay en cada sacerdote, en cada apóstol, un exceso de misericordia inutilizado. Exceso de misericordia inutilizado. Miren, los únicos pecados que no pueden ser perdonados, dice Jesucristo, el único pecado que no puede ser perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo. Todos los demás sí. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El que no se reconoce. El que no quiero confesar o el que no quiero reconocer. Es decir, Dios tiene la voluntad de perdonarte todo, pero tienes que reconocer que eres pecador, pues si no, ¿qué te va a perdonar? Ese es el pecado contra el Espíritu, el no reconocerme necesitado de la gracia de Dios. Y por tanto, no eres el objeto del amor ni del perdón de Dios. Qué gran sufrimiento el del sacerdote, el del ministerio sacerdotal, en esa gran reserva de misericordia que Dios ha depositado sobre nosotros, pero que a veces sentimos inútiles. Tenemos en nuestras manos las llaves del reino y la potestad de abrir para todos ustedes las puertas del cielo, pero no se lo podemos imponer, se lo podemos proponer. Ábranle el corazón al Espíritu Santo, ábranle el corazón a Dios, reciban el perdón de sus pecados. Y cuando vuelvan a caer, les volvemos a levantar. Y la gente cada vez vive más lejos de la confesión. Y por tanto, lejos de la gracia. Y por tanto, inutilizando después incluso el sacramento de la Eucaristía, porque ya no es eficiente en nosotros cuando nos falta esa gracia y esa apertura al don del Espíritu. Miren, hermanos, ¿qué significa, por tanto, Pentecostés? Es tomar conciencia de nuestra ciudadanía celeste. Es renovar el valor de lo espiritual, sin evasiones, lo espiritual en nosotros. Es profundizar en la vivencia pascual, es descubrir el pluralismo, pero en la unidad. Es alcanzar esa convergencia de todos en la fe. Ese es Pentecostés. Lo fue entonces, lo debe seguir siendo ahora. Y el Espíritu, y aquí me invento yo otra categoría del Espíritu, siempre es invasivo. El Espíritu lo invade todo. Cuando encuentra una puerta abierta, claro está, es el gran invasor. Pensar en el Espíritu es decirle precisamente, como cantamos precisamente, ven Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, penetra los corazones de tus fieles. El Espíritu en sí mismo no tiene nombre, pero todo lo que se dice de él anuncia precisamente esa característica invasiva. Lo reconocemos en la Sagrada Escritura como fuego, como agua, como espíritu, como aliento, como viento. Son las manifestaciones del Espíritu, no tiene un nombre propio en sí mismo, pero si nos damos cuenta, en los calificativos que se usan siempre son invasivos, penetrantes. Ven, dulce huésped del alma. La pregunta es, ¿por qué lo invocamos tan poco? ¿No será precisamente por el temor que tenemos a que cuando Él llegue todo va a cambiar en mi vida? Que si realmente le abro la puerta de mi corazón, mi vida ya no va a volver a ser igual. Que ya no voy a poder quedarme cómodamente en casa. Que voy a sentir tal fuerza dentro de mí que necesariamente tengo que salir a anunciarlo al mundo entero. El celo apostólico se renueva en la Iglesia, se renueva en nosotros con esa fuerza del Espíritu. Si recuerdan uno de los textos con los que empezábamos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo empieza sus primeras predicaciones, les pregunta, ¿no?, a aquellos griegos, ¿y ustedes han sido bautizados? Sí. ¿Y han oído hablar del Espíritu Santo? No. Nadie nos ha hablado del Espíritu Santo.
Oigan, ¿qué es esto? ¿Qué bautismo estamos recibiendo? ¿Qué bautismo recibieron entonces y qué bautismo recibimos ahora? ¿Agua? Porque la fuerza del bautismo es el Espíritu, no el agua, el Espíritu Santo que se infunde en ti. Y como aquellas primeras comunidades cristianas, con la sorpresa de San Pablo, igual la nuestra. Ustedes hablen a los papás y a los padrinos que vienen con los niños a bautizar a la iglesia. ¿Han oído ustedes hablar del Espíritu Santo? ¿Qué es eso? No tienen ni idea. Entonces, ¿qué estamos recibiendo? Esa es la pregunta, ¿no?, que tenemos que hacernos, el gran desconocido. Pablo VI, recordarán, el heredero del Concilio Vaticano II, hoy santo también, dice: hay que corregir el falso concepto del creyente. Ya entonces ya estaba pensando en un cambio radical, ¿ya?, en los cristianos. Un falso concepto como un reaccionario obligado, como un inmovilista de profesión, como un extraño en la vida moderna, como un insensible a los signos de los tiempos, como un hombre privado de esperanza. ¡Wow! Pablo VI. Parece que viviera en nuestros días, ¿no? A lo mejor teníamos que añadir algún calificativo más. ¿Recuerdan lo que les decía, creo que hace 15 días? La semana pasada yo no vine. Esa falacia, ese salto, esos cristianos saltarines que yo digo, que pasan, o sea, la fe se tiene que hacer vida y la vida te tiene que llevar a la celebración, pero nosotros nos hemos saltado la vida, nosotros vamos de la fe a la celebración. Y lo de la vida, vamos a dejarlo para otro rato. Yo tengo fe porque vengo a la iglesia a celebrar el domingo, y ya. ¿Y qué pasa los otros 6 días de la semana? O los 7, quitando esta hora que estamos aquí juntos. ¿La fe se hace vida en nosotros? Ese es el tema. Y eso es lo que ya denunciaba Pablo VI. Entonces, es un extraño el cristiano en el mundo, cuando en realidad tiene que ser la sal y la luz. Sal de la tierra, luz del mundo, en medio de la sociedad y fecundarla. ¿Dónde está la iglesia del Espíritu? Hoy hay mucho ateísmo teórico, pero yo diría que hay incluso más ateísmo práctico, ateísmo del corazón, aquel que no vive conforme a su fe. Todos nos llamamos cristianos, ¿no? Nos hacemos católicos, pero no vivimos como cristianos, no vivimos como católicos. El Evangelio no es nuestro libro de cabecera. El Evangelio no es el referente de nuestra vida. Algo ha fallado, algo que podemos corregir. Y hoy mismo, abriendo nuestro corazón precisamente al Espíritu. No sigamos viviendo como si Dios no existiese en nosotros. Y termino simplemente citándoles aquí unas frases de, para mí, un gran teólogo, mejor cristiano, mejor creyente, alguien que me enseñó mucho en la vida y a quien le debo quizá más de lo que le agradezco. Karl Rahner, teólogo del siglo XX, alemán, decía así: cuando el vivir diario, amargo, decepcionante y aniquilador, se vive con perseverancia hasta el final, con una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni dominar. Cuando uno corre el riesgo de orar en medio de las tinieblas silenciosas, sabiendo que siempre somos escuchados, aunque no percibimos una respuesta que se pueda razonar o disputar. Cuando uno acepta que lleva libremente una responsabilidad sin tener claras perspectivas de éxito o de utilidad. Cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado, cuando se da una esperanza total que prevalece sobre las demás esperanzas particulares y abarca con su suavidad y silenciosa promesa todos los éxitos y todas las caídas de la vida, entonces, termina diciendo Rahner, entonces el Espíritu de Dios está trabajando. Entonces allí está Dios. Entonces allí es Pentecostés. Eso es Pentecostés. Una transformación total de nuestra forma de vivir. Vivamos, por tanto, hermanos, según el Espíritu. ¿Es fácil? No.
Vivir según el Espíritu es muy difícil, pero vivir con el Espíritu resulta mucho más fácil. Lo que no podemos pretender es vivir conforme el Espíritu nos dice sin tener el Espíritu en nosotros actuando. Eso es casi imposible. Eso sí que sería un milagro. Pretender hacer vida el Evangelio con nuestras propias fuerzas es un suicidio. Pero con el Espíritu Santo lo podemos todos. Es bueno pensar, por tanto, que Él nos acompaña, aunque no nos demos cuenta, que nos habla, aunque no le escuchemos, que nos conduce, aunque acabemos eligiendo el camino contrario, y que nos transforma, aunque pensemos siempre que todo lo que hacemos es mérito propio. Queridos hermanos, sí es verdad que la paz nos la da Dios, pero también la intranquilidad. A veces nos quita la paz. Pero salgamos del temor, de las tinieblas y de ese lamento estéril. La Iglesia no puede quedarse en una iglesia sin el Espíritu. Y sobre todo, como Iglesia, no podemos nunca quejarnos de ser marginados, porque solo nosotros mismos, solo nuestro miedo personal es el que puede marginarnos. La Iglesia debe estar siempre en el centro del mundo para iluminar a la sociedad. Y esa es nuestra grave responsabilidad. Decía mi gran amigo Alessandro Pronsato, sacerdote italiano, los apóstoles no reivindican un derecho a actuar, obligan a todos a reconocer su acción. Esta es la verdad. Los apóstoles nunca reivindican un derecho a actuar, obligan a todos a reconocer su acción. De tal manera que el viaje de la Iglesia es un viaje del miedo a la fe, del temor al coraje. De lo contrario, la Iglesia pierde esas huellas del Cristo resucitado. Dejemos de ser discípulos, empecemos a ser apóstoles. Que así sea.